Estados Unidos ha descubierto cómo derribar al régimen iraní después de meses de bombardeos, de matar al líder supremo y de destruir sus instalaciones nucleares, y aún así el régimen sobrevivió. Estados Unidos ha decidido apostar por algo brillante. Ahora están usando la estrategia económica que los propios iraníes inventaron y demostraron que funciona. Pero aquí está el asunto. Los medios de comunicación convencionales han pasado por alto completamente la verdadera historia. Están obsesionados con si Estados Unidos sancionará a China, cuando el verdadero plan es mucho más sofisticado. El régimen ya está mostrando señales de fracturarse y apenas han comenzado, porque este plan podría realmente funcionar. Así que vamos a entrar en detalle. Bienvenidos a Middle East Geopolitics Explained. Este cambio de estrategia es increíble. Así que aquí es donde comenzamos. Durante 6 meses, Estados Unidos e Israel siguieron una estrategia militar contra Irán. Lanzaron miles de toneladas de explosivos sobre objetivos en todo el país. Mataron al líder supremo Ali Khamenei en los ataques iniciales. Destruyeron instalaciones nucleares importantes, instalaciones militares, plantas de energía y centros de mando. Y los ataques realmente dañaron significativamente a Irán. Afectaron su capacidad militar, pero no lograron acabar con el régimen terrorista. El régimen se adaptó, endureció el control. Los elementos más radicales incluso se fortalecieron y un nuevo líder supremo logró tomar el poder. La campaña militar, a pesar de su intensidad y su éxito, no logró el colapso del régimen. E Irán, al reconocer que no podrían ganar militarmente contra Estados Unidos e Israel juntos, decidió cambiar de estrategia. Optaron por algo diferente. Centraron toda su energía militar restante en un objetivo estratégico: controlar el estrecho de Hormuz. Colocaron minas, atacaron barcos, amenazaron con cerrar una de las rutas de transporte de petróleo más críticos del mundo, del que dependen miles de millones de personas para obtener energía, y funcionó porque entendieron algo. La estrategia que crearon ejerció una verdadera presión económica sobre Estados Unidos. Obligó al presidente Trump a lidiar con el aumento de los precios del petróleo, aliados ansiosos, incertidumbre económica que se extendía por los mercados globales y también por los mercados estadounidenses. Irán no necesitaba derrotar al ejército estadounidense real, lo cual era imposible. Simplemente hicieron que la economía estadounidense sintiera el dolor para que los estadounidenses lograran que Trump retrocediera. Esto demostró algo crucial para todos los que estaban observando. La presión económica puede ser más poderosa que la fuerza militar cuando se usa correctamente. Y cuando creas suficiente dolor económico, incluso una superpotencia preferirá negociar en lugar de escalar militarmente. Sí, Irán tuvo éxito, pero este éxito no pasó desapercibido, y ahora la administración de Trump ha decidido usar exactamente la misma estrategia, pero contra Irán. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la operación Aislamiento Económico, una campaña económica diseñada para cortar sistemáticamente el flujo de dólares hacia el régimen iraní. El propio Trump la llamó la operación económica más aplastante jamás realizada contra cualquier país, y es un plan muy bueno. Por supuesto, tiene algunas fallas graves que analizaremos pronto, pero sorprendentemente no son las fallas reales de las que los medios te están hablando, porque los medios tradicionales han entendido esto completamente mal. Todos están obsesionados con si Estados Unidos sancionará a China y si China cooperará con la presión estadounidense, algo que ellos ya dijeron que no harán, pero este es el debate que domina toda la cobertura de noticias. Para entender por qué este debate está pasando completamente por alto la verdadera historia, necesitas comprender un hecho. La economía de Irán depende en gran medida de China. China compra aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo restantes de Irán. Esa venta de petróleo representa alrededor de 30.000 millones de dólares en ingresos anuales para Irán, lo que equivale aproximadamente al 45% de todo su presupuesto gubernamental. Sin que China compre ese petróleo, el gobierno de Irán literalmente no puede funcionar. Así que todos suponen que la estrategia de Estados Unidos debe involucrar de alguna manera obligar a China a dejar de comprar petróleo iraní, lo que sería muy costoso para Estados Unidos. Y eso, por supuesto, podría tener consecuencias graves. Pero Estados Unidos ya va unos pasos adelante. Estados Unidos no necesita sancionar a China ni convencerla de cooperar porque un bloqueo naval ya está cortando casi automáticamente las ventas de petróleo de Irán. Este es el punto crucial que todos pasan por alto. Irán estaba enviando 1.57 millones de barriles de petróleo por día a China en febrero, cuando comenzó el conflicto. Y para agosto, eso se redujo a 500.000 barriles por día, una caída devastadora del 66% en aproximadamente 6 meses. La Marina de los Estados Unidos está impidiendo físicamente que los petroleros iraníes salgan de los puertos, así que China no puede comprar petróleo que físicamente no puede salir del país. No importa cuánto quieran cooperar con Irán o si están dispuestos a comprarlo, el petróleo no puede salir. Toda sanción de la que se hable se centra en la rápida caída de las exportaciones de petróleo, y esta disminución es un factor enorme en la presión económica que Irán ya está sintiendo.
Verás, este plan de un día D económico es multifacético y está diseñado para golpear a Irán de muchas maneras diferentes, y enfocarse solo en China es un error. Sí, todavía le están comprando a Irán y podría Estados Unidos teóricamente amenazar a China con sanciones serias por ese petróleo. Sí, podrían hacerlo. ¿Realmente lo harían? No, casi con toda seguridad no. El secretario del Tesoro lo ha dejado claro cuando dijo, ¿por qué querría yo hacer explotar el sistema financiero global? Si Estados Unidos sanciona a los principales bancos chinos, podría destruir o al menos dañar significativamente el comercio global, perjudicando a las empresas estadounidenses y también invitando a represalias chinas contra la tecnología e inversiones estadounidenses. Y simplemente no vale la pena. Nadie quiere ese resultado. Así que la verdadera estrategia no consiste en obligar a China a cooperar en absoluto. Se trata de todos los canales alternativos que Irán inevitablemente intentará usar cuando las ventas de petróleo desaparezcan por completo. Recuerda, ese 65% solo tendrá que aumentar. Así que tienes las redes de banca en la sombra de Dubái y las rutas de contrabando turcas a través de la frontera entre Irak e Irán, las redes financieras rusas que mueven dinero a través de canales no tradicionales y los acuerdos de trueque venezolanos donde los países intercambian bienes fuera de los sistemas financieros tradicionales. Uno de los grupos proxy de Irán, Hezbollah, es una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes del mundo. ¿Y a dónde crees que va todo ese dinero? Ese es el tipo de dinero que la Operación Marginados Económicos está tratando de sancionar, y por eso esto podría funcionar realmente. El bloqueo corta la principal fuente de ingresos. Las sanciones cierran todas las demás puertas, y si el bloqueo no puede detener todo el petróleo, todo lo demás sigue siendo importante. El resultado de esta operación es claro. Es para derrocar al régimen. Es la única manera de que Estados Unidos detenga el terrorismo del régimen iraní, pero aquí está la buena noticia. Esto no es Estados Unidos imponiendo un cambio de régimen en contra de la voluntad del pueblo iraní, lo cual les ha fallado en muchas ocasiones anteriores. No específicamente en Irán, pero la mayoría de las veces que Estados Unidos ha intentado imponer un cambio de régimen no ha funcionado tan bien. El propio pueblo iraní quiere que este cambio suceda, no están siendo presionados desde afuera, ellos mismos están tratando de lograrlo, entonces, ¿por qué no lo han conseguido? Bueno, todos recordamos cómo en enero de 2026 los iraníes comunes salieron a las calles en ciudades de todo el país, protestando contra décadas de represión brutal por parte de un gobierno que ha asesinado a sus propios ciudadanos, encarcelado a opositores políticos y gobernado a través del miedo y la violencia sistemáticos. Y cuando hicieron esto en masa, la respuesta del gobierno fue absolutamente brutal. Las estimaciones sitúan el número de muertos en aproximadamente 40.000 personas asesinadas en solo 2 noches. El régimen cortó completamente el Internet en todo el país durante semanas y ejecutaron a los manifestantes sin juicio. La Guardia Revolucionaria literalmente cazaba a la gente por las calles. La realidad es clara e innegable. El pueblo iraní no puede derrocar a este régimen por sí solo, por más valiente que sea que lo es y por más desesperadamente que quiera un cambio. La Guardia Revolucionaria es una de las organizaciones militares y de seguridad más formidables del mundo. Está ideológicamente comprometida con el régimen, fuertemente armada y dispuesta, sin piedad, a usar la fuerza contra su propia población. Estados Unidos e Israel ya intentaron quebrar a la Guardia Revolucionaria mediante una fuerza militar masiva durante 6 meses. Mataron al líder supremo en cuestión de minutos, destruyeron las instalaciones nucleares y militares, y aún así el régimen sigue en el poder. Se adaptaron, sobrevivieron y de hecho reforzaron su control. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, porque su liderazgo es muy fuerte, pero también lo son sus mecanismos de control. Y eso es lo que la presión económica logra, algo que la fuerza militar por sí sola no puede. Rompe el sistema que mantiene al régimen en el poder. Cuando se acaba el dinero, los soldados no reciben su pago. Cuando los soldados no reciben su pago, no siempre están tan dispuestos a seguir órdenes. Y cuando los soldados dejan de seguir órdenes, todo el aparato de represión se desmorona. Son los soldados quienes detienen a los manifestantes, y son los soldados quienes mantienen a salvo a los líderes, y son ellos a quienes está dirigido el mecanismo de esta estrategia. Y por eso podría funcionar donde la fuerza militar por sí sola ha fallado. Pero esto nos lleva a otra pregunta que es, ¿por qué las sanciones económicas, que ya son extensas, no han tenido éxito en el pasado? ¿Qué es diferente esta vez? Bueno, para entender por qué esta operación podría tener éxito donde las sanciones anteriores fallaron, necesitas entender qué salió mal antes y por qué esas sanciones empeoraron las cosas en lugar de mejorarlas. Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones a Irán de manera continua durante décadas. Varias administraciones han intentado este enfoque. El resultado, después de todo este tiempo, no ha sido el colapso del régimen ni un cambio político significativo. En cambio, los iraníes comunes lo sufrieron terriblemente, mientras que el régimen en realidad se hizo más rico y se afianzó más. ¿Cómo es eso? Bueno, las sanciones perjudicaron a los civiles de maneras devastadoras. Los precios de los alimentos se dispararon y los medicamentos dejaron de estar disponibles en las farmacias, y los empleos desaparecieron. La economía se contrajo y la gente común se volvió cada vez más pobre mientras luchaba por sobrevivir. Pero el régimen mismo se hizo más rico.
Y aunque esto parece contraintuitivo, solo es porque una vez que entiendes cómo funcionan realmente las sanciones en los sistemas autoritarios, tiene sentido. Las sanciones crean mercados negros y redes de contrabando. Y cuando la Guardia Revolucionaria Islámica toma el control de esos mercados negros porque están dispuestos a usar la fuerza y se convierten en los principales beneficiarios del régimen de sanciones, cada restricción que impone Estados Unidos crea nuevas oportunidades para que los militares obtengan enormes ganancias mediante el contrabando, a través de redes de evasión de sanciones, mediante comercio ilegal y esquemas financieros a los que las empresas normales no pueden acceder. Así que el efecto neto fue que las sanciones hicieron que el pueblo iraní pasara hambre y se desesperara, pero hicieron que el aparato de represión se volviera más rico y más poderoso, esencialmente fortaleciendo a la misma entidad que se suponía que las sanciones debían presionar. La operación paria económica es fundamentalmente diferente porque está dirigida a algo completamente distinto: los incentivos económicos que mantienen a los soldados y a las fuerzas de seguridad leales al régimen. Esto es lo que impulsa toda la estrategia. Si bien los soldados del CGRI ciertamente están comprometidos ideológicamente con la revolución islámica y la supervivencia del régimen, en muchos sentidos, en la práctica tienen incentivos económicos. Reciben salarios muy buenos. Tienen acceso a productos del mercado negro y bienes de consumo que los civiles comunes no pueden conseguir. Obtienen estatus y privilegios dentro de la sociedad. Y sus familias son apoyadas y dependen de sus ingresos militares. El incentivo económico es, fundamentalmente, lo que hace que la ideología realmente funcione en la práctica. Si quitas el dinero, la ideología se debilita significativamente. Por supuesto, no estoy hablando de los fanáticos radicales que están en la cima, en la parte más alta, pero para la mayoría de las personas en el ejército sí están alineados ideológicamente, pero también dependen muchísimo económicamente del ejército, lo que significa que no pueden renunciar a sus puestos. Estar en la Guardia Revolucionaria vale la pena. Te asegura tu seguridad, tu comodidad y también la de tu familia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que tantos iraníes están en contra del régimen, pero aún así hay tantos soldados que lo apoyan? Sí, de nuevo, para algunos de ellos es por motivos religiosos, pero para muchos es por razones económicas. Un régimen autoritario sobrevive porque los soldados siguen órdenes para mantener el control, suprimir la disidencia y usar la fuerza contra la población. Pero, ¿por qué siguen las órdenes? Algunos lo hacen por miedo, ciertamente, pero muchos lo hacen principalmente porque reciben incentivos económicos con los salarios, beneficios y estatus. Y cuando eliminas el dinero por completo y quitas un gran incentivo que hace que todo el sistema funcione, los soldados hambrientos no son soldados felices. Esta es la idea clave de la operación paria económica. No solo intenta crear sufrimiento en un sentido abstracto al dificultar la compra de alimentos. Apunta específicamente a los mecanismos económicos que mantienen leales a los soldados y hacen que el aparato de represión funcione diariamente. Cuando un soldado no recibe su pago, cuando su familia tiene hambre, cuando ya no puede costear el estatus, los privilegios y el acceso a bienes que antes lo motivaban a seguir órdenes, su disposición a cumplir órdenes para el régimen empieza a resquebrajarse y se enoja con el régimen. Por eso la operación Marginado Económico tiene como objetivo principal el dinero, no para crear sufrimiento y más castigo para el pueblo iraní, sino para romper específicamente la base económica que mantiene funcionando el aparato de represión y permite que el régimen mantenga el control. Si los soldados se voltean, el pueblo puede voltearse y entonces el régimen puede caer. Los ingresos del gobierno de Irán provienen de las exportaciones de petróleo. Antes de la guerra, Irán exportaba alrededor de 2 millones de barriles de petróleo por día, lo que genera aproximadamente 57 mil millones de dólares al año, lo que representa aproximadamente el 55% de todos los ingresos del gobierno, la base de todo lo que el régimen podía hacer. Pero Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval. Para agosto de 2026, estas exportaciones se han desplomado catastróficamente a alrededor de 300.000 barriles por día. Es un colapso del 85% en solo unos meses. Sin esos ingresos petroleros entrando a las arcas del gobierno, el régimen no puede pagar a sus soldados, no puede mantener el aparato de control estatal, no puede funcionar realmente como gobierno. Ahora, como dijimos, está el otro 45%. La economía de Irán ya está en una crisis severa, lo que significa que el régimen ya es vulnerable y la moneda ha colapsado por completo. El rial valía alrededor de 1 millón de riales por dólar hace apenas un año y ahora para agosto vale 2 millones por dólar, lo que significa que todo lo que Irán necesita importar de otros países se volvió el doble de caro. La inflación de los alimentos está en un 87% anual, lo que significa que los precios de los alimentos literalmente se duplican en un solo año. Y la gente está eliminando completamente la carne y la fruta de su dieta porque simplemente ya no pueden pagarlas. Y esto viene directamente del pueblo iraní. Un cupón de alimentos del gobierno, que se supone debe ayudar a la gente a sobrevivir, vale solo unos $6 al mes.
Las estaciones de gasolina en todo el país se están quedando sin combustible, literalmente, y la electricidad se está racionando y cortando de manera regular. La escasez de agua es de lo más común. Los medicamentos están desapareciendo de los estantes de las farmacias porque las compañías farmacéuticas no pueden conseguir la moneda extranjera necesaria para importar medicinas. El desempleo es devastador, con solo un tercio de los iraníes en edad laboral realmente empleados de alguna forma. En el levantamiento anterior contra el régimen, la situación ya era grave. Es una gran parte de lo que ha motivado a la gente a luchar. Sentían que no tenían nada que perder, pero ahora está empeorando aún más, y es horrible que el pueblo de Irán vaya a sufrir las consecuencias de esto. Pero recuerda, esto ya es una crisis humanitaria enorme provocada por el régimen que está destruyendo activamente las vidas de la gente común. Y todo esto está sucediendo incluso antes de que la operación paria económica se implemente por completo. Sí, el pueblo de Irán va a sufrir, pero ya han estado sufriendo, y esta es la oportunidad para que las cosas cambien. Esta operación busca principalmente atacar al régimen. El hecho de que el régimen ya sea tan vulnerable, que la gente ya esté sufriendo tanto y que ya exista presión económica, a esta intensidad significa que esta operación podría sumarse a esa presión ya existente y esencialmente decirle al régimen, no vamos a dejar que se recuperen de este colapso económico. Vamos a asegurarnos sistemáticamente de que el deterioro económico continúe hasta que el régimen caiga. Entonces, ¿cuáles son las sanciones reales? La mayoría de las cadenas de noticias no van a explicar adecuadamente cómo funcionan realmente los mecanismos de aplicación. Y sí, mucho de esto se mantiene en privado. Pero además de eso, ni siquiera te explicaron sobre el bloqueo naval realizado por la Marina de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podrías confiar en ellos para empezar? La Marina de los Estados Unidos, como sabemos, está física y activamente impidiendo que el petróleo iraní salga del país, realizando operaciones continuas día tras día para interceptar y confiscar los petroleros iraníes. Los buques de guerra estadounidenses están patrullando activamente el estrecho de Hormuz y las aguas que rodean Irán. Y cuando los petroleros iraníes intentan salir de las aguas iraníes, los barcos los interceptan, abordan, confiscan la carga y hacen que las embarcaciones den la vuelta antes de que puedan llegar a aguas internacionales. Esta es la razón principal de las graves dificultades económicas que ya enfrenta Irán. Y por supuesto, el bloqueo es el que más afecta a la principal fuente de ingresos, pero la operación aislamiento económico incluye mucho más que solo el bloqueo. Incluye sanciones específicas y dirigidas que se aplicarán en etapas y en sectores económicos críticos de los que Irán depende. El Departamento del Tesoro ha designado oficialmente 5 sectores críticos donde Estados Unidos ahora puede sancionar a cualquier persona o empresa extranjera que opere en ellos, sin importar dónde se encuentren físicamente en el mundo. El primer sector son los activos digitales y las criptomonedas, que Irán ha estado utilizando para evadir sanciones y mover dinero fuera del sistema bancario tradicional que Estados Unidos puede monitorear. El segundo sector es la tecnología, incluyendo tecnología de doble uso, que puede apoyar programas armamentísticos y las capacidades militares de Irán. El tercer sector es el oro, que es la principal protección del régimen contra el colapso total de la moneda, y cómo los regímenes autoritarios preservan su riqueza cuando su moneda se vuelve prácticamente inútil. El cuarto sector es la aviación, utilizada para transportar armas y personal militar a grupos proxy en toda la región. Y el quinto sector es el transporte marítimo, incluyendo la flota fantasma de Irán que existe específicamente para transportar petróleo a través de canales no oficiales cuando el transporte marítimo comercial normal no está disponible. Cada uno de estos sectores representa una forma diferente en la que el dinero fluye hacia Irán o cómo el régimen preserva su poder, y las sanciones sobre cada uno cortan una vía distinta. Para demostrar que esto es realmente cierto y no solo retórica, el Departamento del Tesoro incluyó de inmediato en la lista a casi 60 entidades, personas y embarcaciones en redes de adquisición nuclear, operaciones cibernéticas, infraestructura y cadenas de suministro de transporte de petróleo. De manera crucial, estas designaciones tienen como objetivo cadenas de suministro específicas a través de Hong Kong, China, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Esto demuestra que la estrategia no es realmente vaga ni está amenazando solo a Dubái en general. Está nombrando bancos específicos, empresas específicas, rutas comerciales específicas que Estados Unidos sabe que se están utilizando para mover dinero y bienes. El mensaje es, sabemos exactamente cómo funciona su sistema. Sabemos qué empresas específicas en qué países específicos están facilitando su comercio y las estamos sancionando específicamente. Lo que hace que esto sea diferente de cualquier otra campaña de sanciones es que opera en etapas en lugar de poner a todos en la lista negra de una sola vez. Por ejemplo, digamos que sabes que alguien en Dubái está ayudando a Irán a exportar oro. Entonces, si dices que simplemente vas a sancionar a Dubái, eso es vago, enorme y complicado, y básicamente los has puesto en la lista negra como país. Pero si vas tras ese país específico y dejas claro que estas personas han sido identificadas, es mucho más fácil de sancionar. Por ejemplo, mira la primera etapa. La primera etapa de esta operación ya se realizó. Identifica las fuentes clave de financiamiento e incluye en la lista a las primeras entidades que operan con Irán.
La segunda etapa, que es ahora, les da a los países plazos definidos para detener el comercio con Irán, diplomacia discreta con fechas límite específicas. Los están señalando y luego les dicen, más vale que se detengan pronto o algo va a pasar, lo que lleva a la tercera etapa. La tercera etapa designa a los actores que no cumplen para excluirlos del sistema financiero de Estados Unidos. Perderán acceso a dólares, bancos y mercados. Si no dejan de operar con Irán dentro del tiempo designado, ahora que los hemos identificado, perderán acceso a la economía de Estados Unidos. Y luego, por supuesto, la cuarta etapa escala a sanciones secundarias, donde otros países que comercian con actores designados también enfrentan sanciones, creando un efecto en cascada. Así que no solo se va a sancionar a esa empresa específica en Dubái, sino que cualquier otra empresa que haya trabajado alguna vez con esa empresa en Dubái ya no podrá acceder a dólares estadounidenses, etc. Ese es un argumento convincente. La mayoría de las sanciones anteriores simplemente ponían a todos en una lista negra de inmediato, lo que creaba mercados negros y sistemas alternativos. Este enfoque les da opciones a los países y consecuencias reales. Cierra puertas de manera sistemática hasta que ya no queda ningún lugar por donde el dinero pueda llegar al régimen. El régimen de Irán ya se está fracturando internamente. Mohammad Ghalibaf, el presidente del Parlamento y principal negociador, admitió: no importa cuánta fuerza militar tengamos, si la gente tiene hambre y no tenemos circulación financiera ni crecimiento económico, no vamos a resistir. Y eso es una cita textual. El presidente sugirió que Irán debería terminar la guerra hoy mismo mientras están en una posición de fuerza y dignidad, es decir, hacer un trato antes de perder toda su capacidad de negociación. Incluso el gobernador del Banco Central admitió que no estamos exportando petróleo. Los estadounidenses han congelado nuestras reservas de divisas. Estos funcionarios del régimen están diciendo que el camino actual es insostenible. Y está demostrando la teoría central de la estrategia. Si logras romper un régimen explotando las presiones internas y les das a los moderados los argumentos que necesitan para ganar contra los radicales que quieren seguir luchando indefinidamente. Así es como los regímenes realmente cambian históricamente, a través de fracturas internas, no por presión externa. Antes de la operación Marginado Económico, la administración de Trump intentó la diplomacia. Todas hemos escuchado sobre las negociaciones en curso para un alto al fuego de 60 días con posibilidades de alivio de sanciones, e Irán pasó todo ese tiempo de negociaciones en realidad preparándose para un conflicto más amplio, fortaleciendo su control, aumentando la producción de misiles y coordinando ataques a través de sus aliados. Cuando terminó, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán lo desestimó diciendo que había perdido completamente su relevancia. Irán nunca ha estado interesado en un acuerdo, solo están ganando tiempo para prepararse para la próxima escalada. La diplomacia no puede funcionar con un régimen que usa las conversaciones de paz como una fachada para prepararse para la guerra. La embajadora de Estados Unidos, Huckabee, ha dicho a los medios de comunicación que el presidente Trump no está lanzando amenazas vacías y se está refiriendo a operaciones militares reales que han demostrado la disposición de Estados Unidos a usar la fuerza a gran escala. Porque es la combinación de sanciones económicas y sanciones militares lo que realmente funciona. ¿Recuerdan la operación Martillo de Medianoche en junio? Destruyó 3 instalaciones nucleares iraníes en una sola noche. Estados Unidos no le teme a las operaciones militares. Epic Fury, en febrero, fue un bombardeo de 40 días que mató al líder supremo Jamenei en los primeros minutos. Y ahora, con la operación Paria Económico, Trump está diciendo: ya mostramos fuerza militar, ya les dimos la oportunidad de negociar. Se han negado. Ahora simplemente vamos a estrangular su economía de manera sistemática, y si no cambian de rumbo, volveremos a usar la fuerza. Los ataques militares en este punto son simbólicos. Los regímenes pueden reconstruirse, adaptarse y recuperarse. Después de 6 meses de los bombardeos más intensos en décadas, el régimen de Irán sigue en el poder, pero el colapso económico es existencial porque no puedes reconstruir una economía que no existe. No puedes mantener fuerzas militares cuando no puedes pagarles. Y no puedes mantener el control cuando el dinero se acaba y la gente muere de sed. El régimen debe elegir: ¿van a negociar en serio o van a ver cómo su gobierno colapsa desde adentro? Y el pueblo iraní ya está desesperado y listo para una oportunidad. Si Estados Unidos corta el dinero del régimen sin rutas de escape, sus opciones desaparecen y la gente obtiene la oportunidad que necesita. Los próximos meses serán la verdadera prueba. ¿Realmente la administración de Trump pasará a la tercera etapa y sancionará a los contrabandistas turcos, a bancos de Dubái y a instituciones rusas que no cumplan cuando se acaben los plazos? ¿O retrocederán de la tercera etapa cuando aumente la presión política o económica? Eso va a determinar si esta operación tiene éxito o si simplemente se convierte en otra ronda de amenazas de sanciones que Irán ha aprendido a soportar, porque esto es lo que suele pasar con las sanciones. Parecen enormes, parecen extremas, pero hacerlas cumplir es muy complicado. El Departamento del Tesoro ha demostrado que va en serio con 60 designaciones inmediatas, pero solo funciona si Estados Unidos se compromete a hacer cumplir las sanciones en las 4 etapas. Trump pidió a todos los aliados de Estados Unidos que se unan a esta fuerza, creando una acción global coordinada. Y recuerden, esto ya no se trata solo de las capacidades nucleares de Irán. El hecho de que Irán controle el estrecho de Hormuz está afectando el transporte marítimo en todo el mundo, y las economías de todas partes se están viendo impactadas por esto. La presión de la coalición hará que las sanciones funcionen y que la amenaza sea creíble de maneras que una acción unilateral no puede lograr.
y esa es la esperanza. Si esta operación funciona, el pueblo iraní finalmente podrá decidir su futuro. Y si no funciona, si Estados Unidos hace amenazas pero no las cumple realmente, el régimen una vez más sobrevive y la represión del pueblo iraní y del mundo continúa. La única pregunta que importa ahora es, ¿realmente Estados Unidos tendrá la voluntad de llevar esto hasta el final? La respuesta determina si el pueblo iraní finalmente obtendrá su libertad o seguirá atrapado bajo un régimen dispuesto a matar a decenas de miles para mantenerse en el poder. Soy Ira Yerakay y nos vemos la próxima vez.